Hola, soy otro españolito pringado que va a hablar de videojuegos como si no hubiera bastantes. Y hoy vamos a hablar de géneros literarios y videojuegos. En esta clase de lengua y literatura española voy a intentar, sin éxito, relacionar géneros literarios con videojuegos. Va a salir mal. Sé que no voy a contentar a muchos, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, empezamos. Hay 4 géneros literarios, cada uno con sus géneros. Vamos a ello. Y empezamos con el género narrativo, que este se caracteriza por contar historias donde abundan las descripciones tanto de personajes como situaciones o escenarios. Su forma de expresión es la prosa, aunque incluye a menudo diálogos o elementos propios de otros géneros. Y se divide en 6 subgéneros. Por lo que este género narrativo se traduce en videojuegos como aventura, aventura de aviación y RPG. Por eso, como representante del género narrativo, voy a escoger a la saga de The Legend of Zelda. Me he decidido por esta saga por la narrativa ambiental que crea a través del mundo y la exploración, no solo con diálogos, sino que el jugador es guiado por una historia lineal y central: rescatar a Zelda, derrotar a Ganondorf y restaurar el reino de Hyrule. Para el subgénero del género narrativo de la épica, he elegido la saga Dragon Quest, porque siguen el esquema clásico de héroe elegido por el destino que reúne compañeros y lucha contra una gran oscuridad para salvar el mundo. También he elegido a Xenoblade Chronicles, porque tiene un mundo vasto y cósmico, héroes que cargan con el destino de pueblos enteros y batallas que deciden el equilibrio del universo. Y para la última elección, he elegido World of Warcraft, debido a las aventuras de gran escala, guerras entre pueblos y héroes que salvan el mundo entero, con tintes épicos en cada campaña. Estos los he elegido porque comparten con la épica un héroe elegido, que lucha contra la amenaza universal con gestas que trascienden lo personal y afectan a civilizaciones enteras. Muy parecidos a poemas épicos como la Odisea o la Neida, es decir, un bien absoluto contra el mal absoluto. Para el subgénero de la epopeya he elegido la saga nórdica, de God of War, aunque creo que podría entrar toda la saga. Y la he elegido porque emprende un viaje iniciático ya no como el dios de la guerra enfurecido, sino como padre comprensivo, que lo combina con un destino colectivo. Además, como en las epopeyas clásicas, cada encuentro, con Balder, Freya, Thor, Odín, funciona como una prueba heroica contra seres mitológicos, al igual que la transmisión de valores culturales. Otro que he elegido es la saga de The Witcher, en el que Geralt funciona como un héroe trágico arrastrado por eventos de escala continental, que lo que hace actuar es el motor épico de la búsqueda de Ciri, ya que es la niña del destino. Si God of War era epopeya clásica, The Witcher sería epopeya medieval, ya que mezcla lo personal y lo colectivo con un trasfondo cultural y mitológico. Por último, he elegido Okami, ya que es una epopeya mitológica en el sentido más puro debido a que se inspira en relatos y deidades del folclore japonés. Al igual que en God of War, recuerda a los héroes de la epopeya clásica, como Hércules con pruebas simbólicas y enemigos de naturaleza cósmica. Además, su tono artístico y narrativo refuerza esa idea de un relato místico transmitido como epopeya poética. Todos ellos cumplen con un relato de un héroe mítico cargado de un simbolismo y legado cultural. Para el subgénero del cantar de gesta, que se diferencia de los otros 2 subgéneros porque se centra en hazañas guerreras, estas ligadas a hechos históricos bélicos, y se suele saltar el honor, el valor y la fama del héroe, como en el cantar del Mio Cid. Bueno, aclarado esto, yo he elegido la saga de Dark Souls, porque funciona como un cantar de gesta invertido. Un héroe anónimo derrota a señores legendarios y sus acciones son transmitidas como mitos dentro del mundo del juego. Estos logros podrían cantarse en verso como gestas casi imposibles. Además, los Soul Bros mentan un honor imaginario al pasarse un juego sin utilizar las mecánicas del videojuego. Full cantar de gesta. Otro elegido es For Honor, porque todo gira en torno a la exaltación de caballeros, samuráis y vikingos en batallas épicas. La estructura misma del juego, combates gloriosos, defensa del honor, refleja el espíritu de los cantares medievales. Por último, he elegido Mountain Blade Bannerlord, porque el jugador encarna a un caudillo medieval que conquista castillos, libra guerras y forja su linaje. Estas hazañas, como en un cantar, se transmiten como hechos que cambian el destino de reinos enteros. Para el subgénero de la novela he elegido la saga de Red Dead Redemption por la evolución psicológica, pasando de forajidos a héroes trágicos. La historia se desarrolla como una gran novela realista con crítica, conflictos morales y detalles costumbristas del viejo oeste. También en la novela he elegido Disco Elysium, porque prácticamente es una novela interactiva. El protagonista es un detective destrozado que debe reconstruirse mientras investiga un crimen político. La riqueza de los diálogos, la exploración de la mente y la crítica social lo hacen comparable a una novela existencialista o política. Otro sería, aunque me parece un videojuego sin terminar, bastante mediocre, a pesar de las múltiples actualizaciones, Cyberpunk 2077. Debido a que representa muy bien la novela de nombre homónimo, Cyberpunk. Debido a que representa muy bien la novela de nombre homónimo, Cyberpunk, que se caracteriza por un protagonista antihéroe en una ambientación distópica futurista
influenciada por la burbuja inmobiliaria japonesa de los años 90, con una fuerte crítica social junto a múltiples hilos narrativos y personajes con un trasfondo profundo. Otro más sería la saga Baldur's Gate, porque funciona como una novela coral fantástica, como El Señor de los Anillos. Cada compañero tiene una historia extensa y rica, que evoluciona con las decisiones del jugador mezclando política, magia, religión y destino personal. Y por último, en la novela, y un poco más clasicote, sería la saga Uncharted, porque tiene el típico héroe de aventuras literarias, muy en la línea de novelas como Las Minas del Rey Salomón o las películas de Indiana Jones. De hecho, la prensa y aficionados llaman a Nathan Drake el Indiana Jones moderno. Además, cada entrega se desarrolla como un capítulo novelístico, donde no solo hay acción, sino también exploración de la amistad, lealtad, amor y sentido de la aventura. Y en vez de Uncharted, podría haber puesto la saga Tomb Raider. Sería más o menos lo mismo. Todos estos videojuegos comparten un relato extenso y detallado, personajes con psicología compleja y que evolucionan a medida que avanza la historia. Hay dramas con múltiples capas y tienen una narración que mezcla acción, diálogo y reflexión. Para el subgénero de cuento he elegido What Remains of Edith Finch porque es una colección de cuentos breves. Cada miembro de la familia Finch tiene una historia independiente, con inicio, nudo y desenlace, que funcionan como relatos literarios dentro de un marco narrativo. Otro y último sería Brothers: A Tale of Two Sons, porque es un relato corto y directo, con una fuerte carga emocional. Se asemeja a un cuento de hadas trágico donde los dos hermanos viven pruebas mágicas que transmiten valores de amor, sacrificio y madurez. Ambos juegos cumplen que son un relato breve y concentrado, en el que generalmente hay un único conflicto central y suele tener un final cerrado, y si es abierto siempre es impactante. Para el subgénero de la fábula, que es diferente a los cuentos, debido a que tiene que ser un relato breve y simbólico, el protagonista tiene que tener rasgos arquetípicos o animalescos y que transmitan una enseñanza o moraleja. Y por ello he elegido Undertale, porque cada acción del jugador tiene consecuencias morales. La moraleja central es la importancia de la empatía y la no violencia, rompiendo la lógica de matar para ganar. Y a Ori and the Blind Forest, porque presenta un relato con apariencia de fábula clásica, un pequeño ser luminoso que lucha contra la oscuridad. Su moraleja es sobre el sacrificio, el amor y la esperanza. A partir de aquí, seguramente todo se vaya de madre y nada tenga sentido. Así que atención. El siguiente género literario es el género lírico, que es el género propio de los sentimientos. A través de ella se expresan emociones, estar conectado a los sentimientos. Su característica principal es la expresividad y su género por excelencia es el poema. La forma natural de los poemas es el verso, aunque algunos subgéneros utilizan la prosa. El género lírico se traduce en videojuegos en visual novels, plataformas y ritmo, ya que el autor busca transmitir emociones, atmósferas y sensaciones, más que contar una historia lineal. Aquí hay muy buenos juegos para representar a este género, sin embargo, yo he elegido a The Journey. Esta decisión se debe a que el videojuego transmite sentimientos de soledad, esperanza, superación y conexión sin necesidad de diálogos, y que al igual que un poema lírico, la experiencia depende de cómo lo vive cada jugador. Además, la música es dinámica, es decir, que responde a tus movimientos reforzando la conexión emocional. Se divide en 4 subgéneros que son los siguientes. Canción. Para el subgénero de canción he elegido Celeste, porque el ascenso de Madeline funciona como una canción personal de lucha y superación, con un tono íntimo y emotivo, reforzado por su banda sonora. Hay que tener en cuenta que para que pertenezca al subgénero de canción tiene que expresar sentimientos de forma breve e intensa, tener un tono melódico y no contar una historia extensa, pero sí transmitir emoción inmediata. Para el subgénero de oda he elegido Flower, debido a la exaltación de la naturaleza, la música y los colores, que refuerzan un sentimiento de admiración y respeto, como las odas clásicas. Y al avanzar llenas de vida lugares grises como si fuera un canto a la regeneración y a la fuerza vital. Para el subgénero de la elegía he elegido That Dragon Cancer, porque la experiencia es un canto triste y reflexivo sobre la muerte, núcleo mismo de la elegía. Trata sobre un tema universal, la muerte de un hijo, aunque parte de una historia íntima y personal. No se limita a narrar hechos clínicos o biográficos, sino que utiliza metáforas y símbolos para representar emociones como por ejemplo el océano sea el hospital o que el dragón sea el cáncer. Y al final, no solo lamenta la pérdida, sino que se transforma en un homenaje al amor, la memoria y en la esperanza. Para el subgénero del himno, que tiene que saltar una religión, héroe, nación o valor universal teniendo un tono celebratorio de lo colectivo, he elegido la saga Doom, en el que se salta a un héroe imparable, casi mítico, que lucha contra las fuerzas del infierno, teniendo una atmósfera creada por una banda sonora y un movimiento violento y frenético que le dan un aire de grandeza tanto casi ritualístico. Aunque todo se centra en el protagonista, este lucha por la salvación de la humanidad, como un Jesucristo con una escopeta de 2 cañones, haciendo que sea un himno de la lucha eterna del bien contra el mal. El siguiente género sería el género dramático. Este es el propio de las obras de teatro. Reproduce escenas entre distintos personajes mostrando sus acciones, pero también sus sentimientos o voz interior. Su forma natural es el diálogo o el monólogo.
Se escribe a través de guiones, que incluyen también descripciones de los escenarios donde se desarrolla la obra. El género dramático se traduce en videojuegos en géneros como el de aventura, narrativa, RPG y survival horror. Creo que todos se nos viene a la cabeza el Final Fantasy IX, que es el más teatral, pero no lo he elegido. En cambio, he elegido Silent Hill 2. Lo he elegido, y no la saga entera, porque al contrario que la saga de The Legend of Zelda, este videojuego es más famoso que el resto de la saga y es el que más gente le gusta. Y también porque la saga parece que sube y baja en cuanto al nivel de calidad. Volviendo a lo que nos ocupa, lo he elegido porque los personajes, escenarios y conflictos funcionan como actos, escenas y diálogos dramáticos, y con el objetivo de provocar emociones intensas y reflexión humana, tal como en el teatro clásico o moderno. Entonces, para el subgénero de tragedia, he elegido a Shadow of the Colossus, porque Vander, el protagonista, busca salvar a su amada, pero su misión es en realidad una trampa fatal. Cada coloso derrotado lo acerca a su propia perdición. Es un héroe condenado, al igual que Edipo o Macbeth. Porque recordemos que para la tragedia el protagonista se enfrenta a un destino inevitable. El espectador, jugador, tiene que experimentar una catarsis, y el tono es solemne con un final casi siempre doloroso o ambiguo. Para el subgénero de la comedia es todo lo contrario al de la tragedia. Predomina el humor y lo absurdo, los conflictos tienden a resolverse de manera feliz y los personajes suelen ser caricaturescos, buscando la risa o la sátira. Por ello he escogido la saga Monkey Island, debido a que parodia la historia de piratas, llena de diálogos absurdos y humor meta asemejándose a la comedia de enredo clásica, donde los malentendidos generan situaciones cómicas. Por último, para el subgénero de la tragicomedia, que mezcla elementos de la tragedia con la comedia, como da pistas el nombre, donde los personajes están en situaciones límites en las que hay momentos de risas, el final es agridulce y generan una catarsis al igual que el final. Y por ello he elegido la saga Yakuza, debido a que la historia principal suele ser oscura, dramática y violenta, pero con misiones secundarias hilarantes y absurdas, creando un contraste tragicomédico entre la épica mafiosa y la vida cotidiana surrealista. El último género literario va a ser el didáctico, así que el género didáctico es el género mediante el cual se transmiten conocimientos a través de la escritura. Tiene una finalidad puramente divulgativa y se desarrolla mediante textos descriptivos. Además, su origen es prácticamente tan antiguo como el lenguaje escrito. En género didáctico se traducen videojuegos en simulación educativa, puzzle y de gestión. Y el videojuego que he elegido es Baba You. Esto debido a que el juego consiste en modificar reglas lógicas escritas para resolver acertijos, enseñando al jugador a pensar en términos de lógica y programación, desarrollando un pensamiento fuera de la caja para superar los niveles. Además, lo hace de una manera práctica y no memorizando y vomitarlo. Además, hay un programa educativo en el que enseña a los niños con Baba Is You. Y quiero hacer un inciso, porque yo de pequeño jugaba un juego didáctico llamado Pipo, que tenía varios juegos con diferentes temáticas, al estilo Teo va a la escuela, Teo va a su puta madre. Pues lo mismo con Pipo. Y no me refiero al meme de la canción. Ahí voy contigo, Pipo. Pipo, 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 Pipi. Pipo, 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 Pipi. Contigo, Pipo. Pipo, 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 Pipi. Pipo, 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 Pipi. Braguitas. El género didáctico es el que más subgéneros tiene y vamos a empezar. Para el género del ensayo se usa un texto subjetivo y reflexivo, como este vídeo. No una narración de ficción, buscando plantear ideas, reflexiones o crítica, no pretendiendo dar una verdad absoluta, este vídeo, sino invitar a pensar, pudiendo ser filosófico, social, político, científico o artístico. Como estamos hablando de videojuegos, vamos a buscar videojuegos que plantean preguntas, reflexiones o tesis a través de la jugabilidad, el diseño y la narrativa. Por eso he elegido The Stanley Parable, ya que funciona como un ensayo sobre el libre albedrío y la obediencia, donde cada decisión del jugador cuestiona si realmente somos libres o seguimos un guión disfrazando un ensayo metanarrativo en un videojuego. Para el subgénero de la biografía, he elegido un videojuego que no sabía que existía, de Walden, A Game, que se basa en la vida del filósofo Henry David Thoreau y su estancia en la cabaña de Walden Pond, en la que revivimos su experiencia de autosuficiencia y reflexión en la naturaleza. Para el subgénero de memoria escrita, voy a escoger otro videojuego que no sabía que existía, que es Never Alone, Kishima Inichuna, porque actúa como un archivo vivo del recuerdo vivo de los Inupiat, así como un libro de memorias. Plasma en papel la experiencia de un video comunidad. El videojuego plasma esa misma experiencia, permitiendo que el jugador la explore, viva y en cierto sentido la continúe. Otro podría ser Valiant Hearts, de Great War, de Ubisoft, ya que como la memoria escrita relata las vivencias de distintas personas durante la Primera Guerra Mundial, además incluyendo cartas, documentos y objetos reales de la época.
Y hablando de la Primera Guerra Mundial, os recomiendo el cómic Puta Guerra de Jacques Tardy y Jean-Pierre Verneuil. Muy bueno. Para el subgénero de la oratoria, que es el arte de hablar en público para convencer, emocionar o inspirar, siendo discursos políticos, religiosos, judiciales o motivacionales, donde su fuerza está en la palabra y en la retórica, buscando la reacción de la audiencia. Y por ello he elegido la saga Ace Attorney, porque todo el juego consiste en una oratoria judicial, para convencer al juez mediante retórica y lógica. Bueno, esto más o menos en el juego. Es un ejemplo perfecto de oratoria judicial trasladada a un videojuego. Por cierto, los 3 primeros juegos ya tienen traducción al español latino, que menos es nada, y el resto de juegos todavía no la tienen. Bueno, a tu tiempo, Capcom. El subgénero de la epístola es un texto en forma de carta, real o ficticia, pudiendo ser política, personal, filosófica, amorosa o moral, buscando comunicar una idea, emoción o reflexión en primera persona, y por ello he elegido Firewatch, por la relación entre Henry y Delilah, que se desarrolla casi enteramente mediante mensajes radiales, que funcionan como cartas habladas. Estas cartas funcionan como una correspondencia epistolar en tiempo real. Tipo. ¡Hostia, perro! Para el subgénero del tratado, que es un texto expositivo y sistemático sobre un tema concreto, buscando explicar, analizar y enseñar de manera didáctica y racional, pues he elegido la saga Civilización, porque expone cómo se forman, crecen, guerrean y prosperan los imperios con un enfoque sistemático y casi académico. Para el subgénero de la novela no didáctica, en el que su finalidad es enseñar una lección moral, filosófica o práctica, combinando entretenimiento con instrucción, a menudo utilizando ejemplos de vida o aventuras para transmitir sus enseñanzas. Y he elegido la saga Life is Strange, porque se abordan temas de amistad, responsabilidad y consecuencias de las decisiones, enseñando al jugador a reflexionar sobre la ética en las elecciones. Para el subgénero del diálogo, que es un texto en forma de conversación entre 2 o más voces, buscando reflexionar a través del intercambio de ideas. Por eso he elegido la saga Oxenfree, ya que la narrativa se centra en conversaciones de respuestas rápidas y el tono de la charla cambia la historia, disfrazando un diálogo existencial de misterio juvenil. Para el subgénero de poesía didáctica he elegido Outer Wild, porque el conocimiento y el fracaso se transmite como una metáfora poética, enseñando astronomía, física y filosofía, haciendo de ello en el videojuego un poema didáctico sobre el universo y la fragilidad de los seres vivos. Y por último, para el subgénero del aforismo, que es una frase concisa y profunda que transmite una verdad, voy a elegir Inside, que no hay textos y solo imágenes contundentes que nos dice que la opresión destruye al individuo. Bueno, pues esto ha sido todo. Esto, como siempre, es una pedrada mía, un poco loca y sin fundamento. Así que insultarme por no poner otros videojuegos inténtalo tú a ver si pones ejemplos mejores. ¡Ánimo! Braguitas. Y ya está. Y te suicidas.